una, a una distinguida profesional en el campo del trabajo social. La ponente que nos acompañará hoy es la doctora Yoya Betsabe Flores Pérez, quien compartirá su valiosa experiencia y conocimiento con todos nosotros. La doctora Flores ha acumulado una impresionante trayectoria académica y profesional. Posee un doctorado en Ciencias del Desarrollo Social, una maestría en Organización y Dirección de Recursos Humanos y una maestría en Trabajo Social con mención en Familia y Redes Sociales. Además, es especialista de trabajo social familiar y cuenta con una segunda especialidad en docencia universitaria. Su dedicación y experiencia en el campo del trabajo social son evidentes en su ponencia titulada La investigación cualitativa en trabajo social. Este tema es de gran relevancia y en los próximos 15 minutos la doctora Flores nos brindará una valiosa visión del tema. Después de su presentación, les invitamos a participar enviando sus preguntas al chat y reservamos 4 minutos para absolver las dudas de ellos. Adelante, doctora Flores. Muy buenas tardes con todos. Muy bien, me siento muy contenta de poder estar el día de hoy compartiendo en la Semana de la Investigación, ¿no? Un saludo fraterno desde la Universidad Nacional de Trujillo. Nos encontramos al norte del Perú para todos ustedes. Muy bien, voy a empezar con la ponencia del día de hoy denominada la investigación cualitativa en trabajo social. Partimos de entender que trabajo social es una disciplina que se encuentra dentro de las ciencias sociales, por lo tanto el objeto de estudio que tenemos es en la realidad y con personas. El presente estudio es un análisis documental y también de la realidad que vivimos y que pasan las estudiantes de trabajo social de la Universidad Nacional de Trujillo, donde yo dicto las asignaturas ligadas al tema de investigación, tesis y artículos científicos. Empezamos por los estudiantes de trabajo social cuando inician la investigación. ¿De dónde parte esta investigación? De una fase exploratoria de conocer o un problema, una duda o una pregunta que se da. También parten de esa investigación cualitativa de partir de conocimientos anteriores que se han dado donde ellos van a profundizar y desde ahí, desde esta problemática que partimos, sale el tema de investigación. Cuando ya nosotros tenemos el tema de investigación, el estudiante debe conocer y particularmente saber la diferencia que existe y cómo se desprende la investigación científica, la investigación social y la investigación en trabajo social. Nosotros sabemos todos que la investigación científica es un proceso sistemático, ordenado, que nos va a permitir descubrir y básicamente predecir fenómenos que se dan. ¿Cuándo se vuelve esa investigación social? Cuando ya la aplicamos a una realidad que básicamente está ligada a una comunidad o un objeto de estudio no vinculado con personas. Y ya pasamos a una investigación en trabajo social cuando aplicamos ya las características particulares de una población en estudio, donde el papel del investigador básicamente es interpretar sucesos y acontecimientos en los que va a participar con una orientación etnográfica vinculada a lo que es el trabajo de campo. Y en una investigación cualitativa nos centramos en lo que es la teoría fundamentada y los estudios biográficos que vamos a ver más adelante. Entonces ya tenemos el trabajador social entendiendo esta realidad, esta problemática, y ya pasamos a entender las tres fases de la investigación propiamente dicha en trabajo social, que se vincula con la intervención, donde el profesional, el científico social, entra a una realidad, conoce sus particularidades, aplica un plan, programa, proyecto y encuentra un resultado distinto. Pero una de las primeras fases es la investigación, que vamos a entender como investigación preliminar, donde damos el estudio del lugar, puede ser una comunidad o una institución vinculada con personas, se identifica todo lo que son, si es una comunidad, calles y avenidas, si es una institución, vemos la organicidad que tiene esa institución, pasamos a una investigación general para conocer características tipo censo de la población y vamos a una investigación específica ya, ¿no? De esa población general elegimos a una problemática social, donde el objeto de estudio que vamos a partir basa de ese conocimiento a priori que hemos tenido, ¿no? Y para modificar esta situación.
Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que tiene un trabajador social de la producción de conocimiento? Y ahí se van en dos horizontes, la perspectiva científica y la crítica. Dentro de la perspectiva científica, el trabajador social debe separar lo que es la parte de la ciencia y de la práctica. Es por eso que antecedí a esta diapositiva el tema de diferenciar lo que es la intervención de la investigación, ¿no? Entonces, básicamente interviene en un campo determinado para conocer esa realidad. Y la perspectiva crítica ya viene a ser el sentido social de los problemas que están pasando, ¿no? Y cómo a través de la profesión y el objeto de nuestra intervención podemos mejorar y cambiar esa perspectiva. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la producción de conocimiento que se nos da? Muy bien. Como trabajadores sociales nos encontramos frente a problemas sociales. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que vamos a descubrir? ¿Qué vamos a describir? ¿Qué pretendemos encontrar y qué aporte vamos a dejar? Entonces, es muy importante situarlo desde nuestro perfil profesional. ¿Qué busca nuestro perfil profesional como trabajador social? Conocer esos problemas sociales y lograr el bienestar de las personas. Entonces ahí tenemos el propósito, incorporamos a la investigación una actividad consultiva donde somos el foco de atención de las personas porque nos insertamos dentro de esos lugares, ¿no? A poder investigar y siempre teniendo en cuenta la cuestión social en la recolección de datos, que viene vinculada con la parte social que estamos dando a las personas. Entonces ya nos situamos en entender ¿qué particularidades tienen las investigaciones de trabajo social? ¿En qué teorías epistemológicas se basan? ¿No? Ese corpus teórico que nosotros tenemos se centra en 4 teorías grandes, que es el humanismo, el existencialismo, el liberalismo y el personalismo. Si nos damos cuenta, los cuadros tienen una orientación al ser humano. El primero, el humanismo, nos dice que todo va a girar en torno al ser humano, que básicamente es a todas las carreras que trabajamos con personas. El existencialismo, básicamente en la filosofía de vida y valorizar esa existencia humana. El liberalismo, básicamente resaltamos la libertad del ser humano, que es un ser pensante y que podemos investigarlo, pero también tiene su propia particularidades, su propia organización y su propia libertad de coordinar con otros entes. El personalismo, básicamente, que es un ser libre con su naturaleza propia. Entonces, las investigaciones en trabajo social se basan en este corpus teórico para entender al ser humano. Ya cuando ya pasamos a la parte aplicativa, muy bien, empezamos con el ciclo de investigación en trabajo social. Pasamos de la fase exploratoria, que es todo lo que ya hemos visto anteriormente, y luego pasamos al primer documento, que se puede denominar plan, perfil o proyecto, que es el bosquejo, donde nosotros decimos qué es lo que vamos a investigar. Viene un trabajo de campo, ¿no? Y ahí es donde partimos a diferenciar si la investigación va a ser o cuantitativa o cualitativa, ¿no? Por eso es que la aplicación de los instrumentos de datos va a variar de acuerdo a ello. Los que hacen encuesta básicamente se centran en una investigación cuantitativa. La cualitativa tiene la entrevista y la observación. Y hay también la mayoría que hace mixtas, que lo vamos a ver más adelante. Viene el ordenamiento y la clasificación, ¿no? Y los hallazgos que encontramos y basamos en el segundo documento que ya viene a ser la tesis en sí. Al momento de realizar el estudio documental, de los últimos 5 años de las tesis que están subidas en el repositorio de la Universidad Nacional de Trujillo en la Escuela de Trabajo Social, nos vamos con esta particularidad. En el año 2019 encontramos 112 tesis de una investigación mixta, es decir, que aplican lo que es el cuestionario y lo que es la entrevista. Y tenemos solamente una tesis de investigación cualitativa y ninguna netamente cuantitativa. En 2020 tenemos 98 tesis mixtas y ninguna cualitativa. 2021 tenemos 101 investigaciones mixtas y 2 cualitativas. Y en el 2022, 99 tesis mixtas, una cualitativa, ninguna cuantitativa, y 2023 hasta el momento 75, que son las que van recabando. ¿Por qué los estudiantes eligen hacer una tesis mixta más que una cualitativa? Por la rigurosidad de los hallazgos que encontramos. Muy bien, entonces ya partimos de diferenciar la investigación cualitativa.
Esta investigación cualitativa basada en las entrevistas a profundidad, generalmente para nosotros, ¿qué es lo que señalan básicamente y por qué de repente es el temor de los estudiantes? ¿No? Básicamente se orienta a casos específicos y no generalizables, como sí se hace en un cuestionario. Entonces, básicamente acá cualificamos el proceso que se da con riesgos determinados. Se utilizan las herramientas, la entrevista a profundidad, la observación o algunas ¿no? distintas que elige el investigador y básicamente se relaciona con este fenómeno determinado. Y se pretende a través de esta investigación cualitativa conceptuar la realidad, es decir, cómo está. No interesa más que el número, el proceso que se ha venido dando. Bien, ¿qué metodología utilizamos en investigación cualitativa? Básicamente es el análisis del mundo social vinculada en lo que son valores, actitudes y creencias. Y acá hay un principio teórico muy importante en la investigación cualitativa que se centra en la fenomenología, ¿no? Para ver las cosas tal y como se muestran. Y la teoría fundamentada, que es la teoría que nosotros generalmente utilizamos para describir, y a un autor que es Anselm Strauss, ¿no? Básicamente, este libro nos explica todo el proceso de la investigación cualitativa y que nos permite descubrir y construir procesos, teorías, y es un libro muy didáctico para poder utilizarlo, ¿no? Y que se desarrolla para conceptualizar desde la parte de la calidad de los testimonios que tienen mucho valor. Entonces, ya vemos cuál es la secuencia que vamos a seguir con una investigación cualitativa. Identificar problemáticas y demandas, estudiar a profundidad estas problemáticas, investigar con rigor científico estas pautas de intervención, desarrollamos el trabajo de campo y aplicamos las técnicas dentro del trabajo de campo, ¿no? Que generalmente es la observación, entrevista y la historia de vida, dependiendo del tipo de estudio. La investigación cualitativa en trabajo social y específicamente reconoce que las sociedades, procesos y problemas pueden ser comprendidos y explicados. Decimos, es una gran dificultad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no es como algo tangible que lo tenemos y lo podemos medir, sino es algo que está basado muchas veces en la subjetividad. Entonces, es por eso que esta investigación es subjetiva, exploratoria, inductiva y descriptiva. Tiene datos y profundos cuando investigamos a profundidad, ¿no? Nos permite ver esa realidad y no es generalizable. Para cada particularidad es muy distinto y podemos hacer una observación sin control. Significa en cualquier momento y esta realidad puede ir cambiando. ¿Qué reflexiones tenemos? Y acá me he permitido citar, ¿no? A algunos autores que nos hablan bastante de esto. Por ejemplo, la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida. Muy bien, Luis Pasteur. Tenemos el método de investigación científica no es más que la expresión del modo necesario del funcionamiento de la mente humana, ¿no? Thomas Henry Huxley. Tenemos también, si supiese qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación, ¿verdad? Bien. La curiosidad es una de las más permanentes y seguras características de una vigorosa inteligencia. Samuel Johnson. ¿No? Y ten menos curiosidad por la gente y más curiosidad en las ideas, Marico. ¿Por qué es importante estas reflexiones? Porque nos permite entender el pensamiento y sobre todo el actuar con las personas. Dentro de ellas entendemos las particularidades como ser humano y no solamente particularidades, sino las diferencias que tiene uno y otro para entender. ¿Cuáles son las características del trabajo social cualitativo? Tenemos dos perspectivas, la endogenista y la histórica crítica. Cuando hablamos de una perspectiva endogenista, basamos en la evolución, en la organización y profesionalización de la forma de ayuda. Trabajo social, para entender un poco, en los inicios tenía una vinculación mucho con el tema de ayuda, de la caridad y la filantropía. Y luego una perspectiva histórica crítica porque ya basa en proyectos políticos y económicos donde puede intervenir para generar un cambio. Y nos damos cuenta ya con la tabla número 2 que los estudios, los últimos que hemos citado en número, vamos a ver de la parte cualitativa,
¿qué perspectiva más utilizan los estudiantes? Y nos damos cuenta que es la histórica crítica. ¿Por qué? Por el cambio que dio nuestra profesión desde una perspectiva de caridad, de filantropía, hasta llegar a una perspectiva ya histórica y crítica, ¿no? Analizando mucho más y proponiendo sobre todo. Luego, los tipos que tenemos ya de la investigación se basan en la fenomenología, buscando significados, la etnografía, buscando ya el tema del trabajo de campo, la etnometodología, que básicamente estudia los fenómenos sociales y los discursos que se dan, y la investigación-acción, que ya es una investigación más autorreflexiva. Y ahí vamos a ver, ¿no? Esos tipos de investigación que se da. En la primera, pasamos en lo que son las preguntas y la fuente en la antropología, que es una de las pioneras en este tipo de rama de la etnografía y que nosotros nos basamos como trabajadores sociales desde un enfoque sistémico. La etnometodología, que basa en lo que son preguntas centradas en el análisis, la parte verbal, ¿no? Ahí mucho prima lo que es el discurso, el diálogo, registrado en audio y video a través de las entrevistas. La investigación-acción ya basa en una teoría crítica de reflexión, ¿no? Tiene un enfoque sistémico. Y la biografía, que también es la fuente de la antropología y sociología, donde basamos las entrevistas y las historias de vida, ¿no? Con los testimonios. Entonces, de acuerdo a esos 4 tipos, nos damos cuenta que los más empleados en trabajo social en las tesis cualitativas están vinculados a lo que es una de ellas, por ejemplo, las unidades de significado, ¿no? ¿Qué es lo que dijo cada persona y cómo centramos ese análisis? Y pasamos a una reducción fenomenológica, donde ya decimos cuál es el aporte que se da. La historia de vida y el agar familiar. El agar familiar es una técnica que utilizamos los trabajadores sociales para comprender lo que es la adaptación, la sucesión, el crecimiento, el afecto y la resolución, para entender cómo está la situación de una familia básicamente. Entonces, los estudios de trabajo social cualitativos están vinculados más que todo en un tema de investigación familiar con unas situaciones específicas y básicamente con unidades de significado que nos permiten interpretar a qué estamos llegando por pregunta y luego el final. Nos damos cuenta que los últimos estudios han tenido generalmente estudios biográficos, ¿no? Basados en la etnometodología, estudios también de la investigación-acción que se vinculan, ¿no? En donde hay unas rayitas estudios que no se han desarrollado de la investigación cualitativa, que es un campo que debemos explorar mucho más. Cuando ya llegamos a las fases, muy bien, ¿cómo priorizamos o cómo profundizamos en esas fases de la investigación cualitativa? Tenemos un problema, acá no hay hipótesis en investigación cualitativa o podemos guiarlos de repente como una referencia, priorizamos mucho lo que son el cronograma, presupuestos, tareas, la recogida de datos que se da desde el tema de los instrumentos de la entrevista, la historia de vida o la observación y básicamente el análisis de datos para organizar y estructurar. Lo que es muy importante en esta fase de investigación cualitativa es la validación de la información. ¿Por qué? Porque la validación de la información en una entrevista, la persona nos puede decir una respuesta que nosotros queremos esperar, pero no de repente la que es verdad, porque es una parte subjetiva. Entonces viene la validación del investigador. ¿En qué tanto yo investigué en un momento preciso para la persona en un momento adecuado, ¿no? A veces llegamos al momento que están ocupados, no nos van a brindar esa información que nosotros buscamos. ¿Qué particularidades tiene la investigación cualitativa? Que los objetivos centramos hacia dónde queremos llegar. Las preguntas deben ser para que la persona se explaye, no cerradas, porque muchas veces puedo preguntar algo muy determinado y ahí necesito, ¿no? La justificación, que es el por qué y para qué, y básicamente la viabilidad, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo de llevar a cabo una investigación cualitativa? O mejor, ¿por qué no llevo una investigación mixta, donde tengo el dato cuantitativo y el dato cualitativo, que ambos se complementan? Entonces, la viabilidad que forma parte muy importante. Cuando ya llegamos al análisis de datos cualitativos, como trabajador social, ¿qué es lo más importante que tengo que tener en cuenta? Que los datos ricos que yo he recogido de las entrevistas a profundidad debo de reducir a partes específicas o comunes entre los usuarios, debo ordenarlos, sintetizarlos, homogenizar y ver el aporte que me están brindando cada uno de ellos para poder tener este dato, ¿no?
Y básicamente, ¿cuál es la visión que yo tengo como investigador en un momento de la realidad, pero que puede ser cambiante dentro de todo el proceso? Y me centro en las unidades de análisis. Esta unidad de análisis la centro en comprender las variables de estudio que yo tengo o la variable, las dimensiones, que cómo he desagregado esta variable, en qué factores medibles, los indicadores, que es la unidad mucho más pequeña, y básicamente las preguntas de esta entrevista o de mi instrumento de recolección de datos, ¿no? Para que me permita interpretar las ideas. Como conclusiones de este estudio documental que se ha realizado en las investigaciones que realizan los estudiantes de trabajo social, es que la producción de conocimiento en trabajo social se da en la descripción y análisis de los problemas sociales. Y se ha dado en los últimos años mayormente en tesis mixtas, ¿no? Que orientan a una tesis cuantitativa y cualitativa. La segunda conclusión es que las investigaciones de trabajo social giran en torno a la comprensión del ser humano, teniendo influencia del humanismo, existencialismo, personalismo y liberalismo. Que las tesis de trabajo social también tienen un rasgo, perspectiva histórica y crítica, ¿no? Y que se basa en estudios generalmente basados en la descripción de los hechos. Los tipos de investigaciones cualitativas se desarrollan en base a la etnografía, estudios biográficos y la investigación-acción. Y las tesis cualitativas priorizan el análisis desde las unidades de significado y la reducción fenomenológica. Y por último, que las unidades de análisis de trabajo social giran en torno a la descripción, análisis, síntesis, homogenización, aportes de ideas desagregando en variables, dimensiones e indicadores. Para cerrar, quiero dejar esta frase que es muy importante y que se vincula con nosotros como una carrera de las ciencias sociales, es nunca pienses en el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Creo que como trabajadores sociales tenemos mucho que hacer, mucho que investigar y sobre todo profundizar en esos datos ricos que nos permiten partir de las investigaciones para proponer ideas para llegar al bienestar de las personas, que es lo que buscamos como trabajadores sociales. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Yoya Flores. Si alguna persona en la audiencia tiene alguna consulta acerca, puede dejar la pregunta en el chat y procederemos a leerlas. Tenemos 4 minutos para absorber las dudas. Al parecer no tenemos ninguna consulta, doctora. Toda la presentación ha sido muy clara para todos nosotros. Agradecemos su presentación y que pueda estar con nosotros en esta Sí. Muchas gracias también a todos. Buenas tardes. época.
Bien, seguidamente con el programa, tengo el agrado de presentar al distinguido profesional y experto en el campo del urbanismo y la arquitectura. El ponente que nos acompañará en esta ocasión es el doctor Carlos Renzo Ceballos Velarde, quien se ha destacado por su amplia experiencia y conocimiento en la materia. El doctor Ceballos es un arquitecto y urbanista con un impresionante historial académico y profesional. Ha obtenido su doctorado en diseño urbano y paisaje en la Universidad de Kioto, Japón, y posteriormente ha realizado un postdoctorado como investigador senior en Kioto, Japón. Además, ocupa el cargo de director nacional de Asuntos Tecnológicos del Colegio de Arquitectos del Perú. Su experiencia abarca una variedad de áreas, desde el planeamiento y diseño urbano hasta el manejo de riesgos y análisis en sistemas de información geográfica. Es un docente investigador en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín, y también ha compartido sus conocimientos como profesor en programas de posgrado en diversas universidades del Perú. La ponencia que el doctor Ceballos Velarde nos presentará se titula Costuras urbanas, red de centralidades barriales en la periferia de Arequipa. Sin más preámbulos, les invito a dar una cálida bienvenida al doctor Carlos Renzo Ceballos Velarde, quien dispone de 15 minutos para su presentación, y al finalizar tendrá 4 minutos para absolver las dudas de la audiencia que dejarán en el chat. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por tan cordial presentación. Voy a compartir ahora pantalla para no demorar mucho. Y me avisan, por favor, si están viendo. Mm, Sí se logra ver, Sí, doctor. ya es F5. Ya. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, quiero contarles ahora, digamos, sobre un tema que, si bien es una problemática urbana, tiene que ver con una realidad que nos atañe a todos como ciudadanos, porque es un problema que no solo aqueja a la ciudad de Arequipa, sino también a varias otras en el Perú. Eh, bueno, para los que no conozcan, Arequipa está ubicada al sur del Perú, cerca de las fronteras de Bolivia y Chile, y es la segunda ciudad, tiene mucha relación también con Lima. Y es una ciudad que se encuentra en medio de una topografía bastante agreste. Estamos rodeados por tres volcanes. Uno de ellos es activo, digamos, bueno, durmiendo. Y tiene también una campiña muy, muy interesante, pero digamos, una geografía no solo muy interesante, sino es parte de la declaratoria de UNESCO. Arequipa, el centro histórico de Arequipa es considerado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Sin embargo, en los últimos años hemos visto como, en las últimas décadas, como la ciudad se ha expandido muchísimo, sin planificación, y ocupando áreas de riesgo, ¿no? Y lamentablemente este es un problema que ha venido ocurriendo en varias ciudades. Si nosotros vemos Arequipa en 1944, teníamos una ciudad básicamente rodeada de áreas verdes, con algunos asentamientos marginales, pero muy pequeños, y básicamente centrada en torno a su área histórica. Hoy casi no tenemos áreas agrícolas en el área central, si bien todavía existen algunas. La ciudad ha crecido bastante. Y si vemos un poco la evolución, la ciudad ha ido creciendo básicamente en dos áreas. Los sectores altos y medios han venido ocupando las áreas agrícolas, los sectores bajos y muy bajos han estado ubicados básicamente en zonas áreas. Si vemos el crecimiento, en muy pocos años Arequipa ha llegado a ocupar un área bastante, bastante grande, mucho más de la que en realidad necesita, ¿no? En los últimos años ha habido también un fenómeno de especulación urbana. Y eso ha ocasionado que la ciudad esté básicamente ubicada sobre las laderas, las quebradas de los volcanes, lo cual genera una fragmentación urbana, ¿no? ¿A qué me refiero con fragmentación? El hecho de que no hay una conexión real entre estas áreas.
si se ven por aquí, por ejemplo, las zonas en rojo, que son las más recientes, están bastante fragmentadas por la propia topografía. Y no solamente es una fragmentación, digamos, espacial, sino también social y económica. Además, estas zonas están ubicadas, muchas de ellas, al lado de estas quebradas que se activan, que nosotros le llamamos torrenteras, porque cuando básicamente 9 meses del año están, digamos, inactivas, pero cuando llueve se activan y caen agua, traen agua torrencialmente, ¿no? Entonces, si vemos, Arequipa tiene varias áreas vulnerables y muchas de estas zonas fragmentadas están en esas zonas. Por ejemplo, en el área que nosotros hemos analizado, que corresponde a 3 distritos, Alto Selva Alegre, Miraflores y María de Amargar, se puede ver que en el 2008 las zonas en rojo son las áreas de riesgo no mitigable, las zonas en naranja son las áreas mitigables, ¿no? Y vemos que en 2008 había una que otra urbanización en zonas de riesgo no mitigable, ¿no? La mayoría eran pocas, pero habían en zonas de mitigación. Hoy hay una gran cantidad de áreas en zonas de riesgo mitigable, pero hay otras que ni siquiera escapan a la zona de planificación de la ciudad. Si nosotros hacemos una visita de campo, como vemos cómo estas ocupaciones se han dado pues en áreas de mucha pendiente y que van a estar frecuentemente asociadas a riesgos, ¿no? De hecho, cada vez que llueve, digamos, muchas de estas quebradas se activan y cuando no llueve, las quebradas se convierten en áreas marginales, contaminadas, con zonas, digamos, donde la gente no participa y es más, hay problemas sociales, ambientales y también físicos, ¿no? Es más, de vez en cuando llueve, incluso en zonas un poco más consolidadas, ocurren estos problemas, ¿no? De hecho, la mayor cantidad de muertes por digamos, desastres naturales en Arequipa se dan por inundaciones, no por terremotos, y eso que esto es una zona bastante activa, sino por inundaciones. Entonces, eso es un modelo de ciudad que lo ha hecho Barr y Martins, que más o menos explica cómo es la ciudad latinoamericana. Y siguiendo esa idea, trabajamos este modelo de Arequipa, ¿no? Con un área central, con un área, digamos, residencial formal, con una zona agrícola y con una gran área informal, pero completamente fragmentada. Entonces, lo que proponemos es un cambio de paradigma. Trabajamos un proyecto, digamos, con un proyecto de fondos concursables, que se llama precisamente Costuras Urbanas, y trabajamos con la población. Digamos, rescato mucho la intervención digamos, doctora Flores, en el sentido que es importante recoger el- las, los ideales de la población, ¿no? Nos dijeron sus problemas, cuáles eran sus mayores problemas. Eso lo trabajamos en, digamos, grupos de problemas y los convertimos en ideas fuerza. Es decir, estos problemas los convertimos en soluciones. ¿Cómo podríamos querer que nuestros barrios sean, ¿no? Y al mismo tiempo las potencialidades, lo que la gente encontraba como positivo en sus barrios, ¿no? También trabajamos estas mismas ideas fuertes, ¿no? Hicimos varios talleres con participaron alumnos no solamente de la Universidad Nacional de San Agustín, sino alumnos de la Católica de Lima y también de la Católica San Pablo de Arequipa, ¿no? Trabajamos con ellos, con la población, este ideal de ciudad. ¿Cómo queremos que sea nuestra ciudad, ¿no? Donde haya una vida interbarrial, donde hayan actividades económicas y de servicio. ¿Se acuerdan de esta imagen que mostraba yo el esquema actual de la ciudad, ¿no? Donde tenemos esta gran área no planificada y fragmentada. No, ¿qué sucede si esas áreas fragmentadas las convertimos más bien en espacios verdes, en áreas, digamos, de valor ambiental, social? Y además, las centralidades que existen las asociamos a estos espacios, obviamente
digamos, todo un estudio de riesgo al respecto. Y de esa manera dinamizamos digamos, la economía y la vida de estas áreas marginales. Entonces, fue muy importante para nuestro proyecto también involucrar a las municipalidades, a los agentes reales que están a cargo en la participación, porque si no hubiera quedado meramente en un proyecto teórico, ¿no? Pero también trabajamos con distintos grupos de población, con niños, con, digamos, dirigentes, con madres, etcétera, ¿no? Para poder construir esto, que es un modelo de ciudad. ¿Qué ciudad queremos tener, no? Entonces, básicamente la idea era convertir estas grandes quebradas en elementos verdes que puedan resolver los problemas que he mencionado, pero también crear al mismo tiempo centralidades barriales o potenciar las que existen ya, ¿no? Y al mismo tiempo unirlas a través de vías o de puentes peatonales que, como digo, no han sido planificados, pero hemos estudiado en qué áreas se pueden llevar a cabo. De ahí el nombre de costuras urbanas, porque lo que estamos haciendo es coser estas áreas, ¿no? Entonces, básicamente tenemos tres temas. La integración interbarrial, donde ese modelo lo hemos aterrizado en un plan más específico, en las vías que existen y en las vías que nosotros queremos proponer, en las centralidades que existen en rojo y en las centralidades en azul que queremos proponer, de manera que todo esto se articule, se dinamiza, se una. Y ya a nivel de planos, por ejemplo, podemos trabajar con vías existentes o proponer nuevos planos, ¿no? Bien, hemos trabajado algunos a nivel ya de diseño urbano, algunas propuestas que podrían llevar a transformar estas áreas, ¿no? Digamos, de una zona actualmente, como ustedes pueden ver, han construido prácticamente al borde de la quebrada. Bien, podríamos trabajar estos parques inundables de manera que cuando hay, digamos, el torrente, pasa el agua y, digamos, en los otros 9 meses se puede usar muy bien el espacio. Eso yo lo he vivido en varios sitios en Japón, ¿no? En segundo lugar, la revaloración ambiental, puesto que estos lugares, al tener suelo volcánico, son muy ricos per se. Cuando llueve, automáticamente las quebradas se vuelven verdes. Entonces, podríamos potenciarlas y articularlas a otros espacios, ¿no? De manera que podamos tener el ideal de que estos fueran los grandes espacios que estas zonas periféricas necesitan. Y por último, es muy importante la creación de identidad. Los arequipeños somos un poco famosos porque, de alguna manera, queremos mucho a nuestra ciudad y siempre el 15 de agosto celebramos mucho nuestra ciudad. Todo el mundo sube fotos de la Plaza de Armas, pero ¿qué pasa con las torrenteras? Nadie sube fotos de las torrenteras. Entonces, muchas de estas poblaciones que no tienen un arraigo con el lugar tendrían esta ocasión para poder desarrollar. Bueno, y esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? La idea es desarrollar un patronato en el cual podamos trabajar básicamente tres entes, que son los entes consultivos, que es básicamente el gobierno, el equipo de planeamiento, riesgos, la academia, las universidades, que son los que proponen los proyectos. Los ejecutores, como las municipalidades y el gobierno regional, y los entes participativos, donde están los dirigentes, la población organizada, iglesias, ONGs y la propia cooperación internacional, de manera que esto se trabaje transparentemente y sin corrupción. Todos estos, digamos, el detalle de todo este proyecto está publicado en este libro que se llama Costuras Urbanas y que pronto espero poderlo subir a forma virtual para que ustedes lo puedan revisar. Además de varios artículos científicos que están en la web, ¿no? Y ese es el equipo con el que trabajamos. En el libro, una de las cosas que se incluyen es una serie de proyectos a corto, mediano y largo plazo que los alcaldes puedan hacer para que este gran ideal de costuras urbanas se vaya llevando a cabo. No solo eso, sino que esto se ha presentado al Instituto Metropolitano de Planeamiento, el INPLA, para que pueda incorporarse, y de hecho ya se está incorporando al
planeamiento de la ciudad al próximo plan que será de aquí a 2 años, ya pueda tener todas estas cosas que trabajamos con la población, se pueden incorporar y sean algo real, ¿no? Y finalmente quisiera comentarles de esta nueva fase que tiene el proyecto, que es ya irse más a lo específico, que trabajamos con la arquitecta Sheila Echevarría y está ahora haciendo su maestría en Harvard. Y la idea era tomar una parte de estas costuras urbanas de una zona específica y empezar a desarrollar un proyecto, ¿no? Con esa serie de módulos que son básicamente, digamos, elementos que pueden ir creciendo y convertirse en un proyecto más fijo, ¿no? Esa es un poco la diferencia del placemaking, es, digamos, desarrollar actividades efímeras que te dan un sentido de identidad, pero pasa la actividad y desaparece todo. Place building, lo que proponemos nosotros es que quede mucho más estable. Y eso también está siendo publicado en este libro de la Unión Internacional de Arquitectos para la Agenda del 2030 que está siendo publicado en Dinamarca. Y para terminar, como conclusiones, mencionar un poco que el proyecto ha generado un cambio de percepción en cómo se debe planificar, involucrando a la participación de la población local, cómo resolver un poco el problema de la fragmentación urbana desde una perspectiva integral y no solamente, digamos, pequeños parches, cómo involucrar a los políticos para que esta, digamos, propuesta pueda llevarse a cabo y que tenga enfoques, básicamente 4 enfoques que son el físico-espacial, lo social, lo político y lo ambiental, y recuperar a las torrenteras como un espacio vital que sea, digamos, para beneficio de la sociedad. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la presentación del doctor Carlos Ceballos. A la audiencia se le recuerda que puede dejar sus preguntas en el chat y procederemos a leerlas. Muchas gracias, Maite Pal. Muchas gracias. Aquí, doctor, tenemos una consulta de Jimena que nos dice, ¿cuál ha sido el mayor desafío que presentó al desarrollar el proyecto a nivel normativo, considerando que la torrentera actualmente es considerada zona de riesgo? Es una excelente pregunta de Jimena. Lo que pasa es que, digamos, generalmente la normativa tiende a ser muy generalizante y no se va a la particularidad. Podemos tener un cauce, digamos, ¿qué dice la normativa? Que digamos a 50 metros es zona de riesgo, pero uno puede tener una quebrada que sea más o menos así, donde aquí hay una alta pendiente y que a los 2 metros no vas a tener riesgo. Pero aquí tienes una planicie que no a los 50, sino a los 200 vas a tener riesgo. Entonces, una de las cosas que hicimos fue hacer un levantamiento específico con dron. En realidad eso lo hicimos en el 2017, cuando los drones eran una cuestión medio extraterrestre, pero realmente tenemos ya un levantamiento y sabemos exactamente dónde se puede construir y dónde no. Y en el caso donde haya riesgo, la idea es, por el tiempo no he podido explicar, pero está en el libro, ¿no? Hacer tratamientos que permitan defender estas áreas de riesgo, pero que no sean muros de concreto que te dividen a la zona de la población, sino que puedas tener un tipo de interacción, ¿no? Hay varios de estos diseños en ese lugar. Entonces, no contravenimos la norma, pero sí la hacemos ejecutable y realista, ¿no? Ok. También tenemos la pregunta de José Enrique,
que menciona, ¿se ha estimado el monto de inversión de una nueva centralidad? Es una buena pregunta, pero también es muy específica. Depende de qué centralidad hablamos y depende de qué tipo de uso se dé, ¿no? Lo que hemos hecho es básicamente un nivel de planeamiento urbano. Lo que correspondería hacer ya es proyectos de diseño urbano, de toda la cartera de proyectos que hemos hecho. Y ahí hemos estipulado también, además del plazo, más o menos un rango de costos, ¿no? De manera que si entra un alcalde y está interesado en desarrollar unos proyectos, dice, bueno, me alcanza para tanto tiempo y lo puede hacer en tantos meses, ¿no? Entonces, ahí ya se puede trabajar. A veces hasta un simple puente peatonal puede hacer muchísimo, ¿no? Y no necesita mayor inversión, pero realmente cambia la dinámica de todo. Y yo estoy absolutamente seguro que basta que se haga una y eso va a tener un efecto multiplicador en varias otras zonas. Finalmente, tenemos la pregunta de Bernabé, que nos comenta, ¿es posible incorporar los espacios económicos en este proyecto de reordenamiento urbano? Excelente pregunta, Bernabé, porque una de las cosas que hemos tratado de incorporar es crear microeconomías. Si nosotros trabajamos centralidades barriales, ¿qué es lo que sucede en Arequipa y probablemente en muchas ciudades? Que hay un centro o a veces algunos centros que acaparan todas las actividades, ¿no? Y la gente tiene que desplazarse mucho para sus, digamos, centros de producción económica, ¿no? Sus trabajos. Pero si hacemos pequeñas centralidades, lo que vamos a hacer es tratar de no solamente mejorar la economía, ¿no? Sino también el hecho de disminuir la cantidad de viajes. Ya no necesitas pues viajar tanto. Entonces, si uno recupera esas quebradas, lo convierte en un parque bonito, van a empezar a aparecer restaurantes, negocios, el valor de las viviendas. ¿Quién, o sea, cuánto vale una vivienda al lado de una torretera? Poco, pero si eso se convierte en un parque bonito, esa economía se va a mejorar y va a dinamizar todo el sector, ¿no? Entonces, tiene un efecto económico muy interesante, pero no necesariamente todo eso va a ser cubierto por el gobierno, sino que es parte de la propia dinámica de la comunidad, ¿no? Listo. Muchas gracias, doctor. Agradecemos Gracias a su usted. presentación. Y ahora pararemos un minuto para que se prepare el doctor Juan Iquilla. Listo. Continuando con la programación, es un placer tener la oportunidad de presentar al distinguido experto en el campo de la economía y políticas públicas, el doctor Juan Inquilla Mamani. Nos acompañará en esta ocasión para compartir su conocimiento y experiencia en un tema de gran relevancia. El doctor Inquilla Mamani es doctor en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Nacional del Altiplano, además de contar con una maestría en Ciencias Sociales y ser sociólogo de profesión. Ha ejercido como catedrático en la Escuela Profesional de Sociología durante las últimas 2 décadas y ha desempeñado funciones de dirección en institutos de investigación de la UNE. En la actualidad es el director e investigador del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Agrobiodiversidad de la UNAPUNO. Su experiencia profesional abarca el ámbito de políticas públicas, programas sociales y promoción social. La ponencia que el doctor Inquilla Mamani presentará lleva por título Calidad percibida por usuarios del programa Vaso de Leche en Puno, Perú. Este tema ofrece una visión valiosa sobre la percepción de la calidad de un programa social tan conocido como el vaso de leche. El doctor Inquilla dispondrá de 15 minutos para su presentación y al término de su exposición reservaremos 4 minutos para absolver las dudas de la audiencia. Adelante, doctor. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Sí, gracias.
Gracias, Lucía. Muchas gracias por la presentación. Lo mismo a la audiencia de este gran evento, cuarta semana de la investigación, de, que es de mucha importancia para compartir algunas experiencias y resultados de investigación desarrollado en distintos ámbitos del conocimiento. Bien, yo quería compartir con ustedes una investigación que hicimos con varios compañeros sobre lo que implica evaluar la calidad percibida por usuarias del programa Vaso de Leche, ¿no? Como sabemos, en tiempo de pandemia, este programa ha cumplido un rol muy importante, ¿no? Y se necesitaba, digamos, cómo es que estamos brindando este servicio y cuál es la calidad que podría estar brindando este programa en el Perú y sobre todo en Cuba, ¿no? Entonces, aquí encontramos cuatro componentes de análisis, ¿no? En primer lugar, para ver la calidad de servicio, discutimos lo que es la importancia de evaluar, ¿no? La calidad de servicio en organizaciones, e instituciones, ¿no? Adaptando el modelo CERCUAL, que es un modelo que se ha utilizado mucho a nivel empresarial, pero para el área social, sobre todo en políticas públicas y programas sociales, ha sido adaptado. Entonces hemos utilizado este modelo para poder medir la satisfacción del usuario y también cómo es que se percibe la calidad de servicio, ¿no? Por otro lado, también vamos a discutir lo que es las expectativas y percepciones. Aquí se menciona principalmente la importancia de considerar las expectativas de los usuarios, sobre todo de los que prestan este servicio, de los que también son usuarios del servicio del programa, en este caso, Vaso de Leche, ¿no? También en este componente, para poder estimar cuál es esa percepción de la calidad, ¿no? El modelo ha sido muy útil para poder definirla. Luego se discute también la forma de entrega del servicio, ¿no? Cómo es que se está desarrollando la, la importancia de cómo este servicio se va a ir suministrando, por ejemplo, y sobre todo la entrega del servicio a los, eh, a los usuarios, ¿no? Tomando en cuenta concepto de calidad, ¿no? Del servicio. Luego, ya más o menos para ver, digamos, cómo es que estos programas sociales que están relacionados con los comedores, este, también se discute un poco la importancia de la soberanía alimentaria, ¿no? Y cómo estos programas están siendo útil, ¿no es cierto?, en los tiempos difíciles, sobre todo en la época de la pandemia que hemos vivido en el país. Luego tenemos algunos componentes que han sido adaptados del modelo, como por ejemplo los componentes tangibles, que tienen que ver con la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, ¿no? Personal y materiales de comunicación que han sido utilizados. La confiabilidad es otro componente importante, habilidad para, por ejemplo, para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. También tenemos atención al usuario y seguridad. En este caso, se evalúa lo que es posición de las destrezas requeridas y conocimiento de la ejecución de este servicio, ¿no? Y la inexistencia de peligros, riesgos o sobre todo riesgos de salud, ¿no? Luego tenemos capacidad de respuesta, que tiene que ver con disposición para ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio más accesible y fácil de conectar. Tenemos el otro componente, la empatía, que tiene que ver con atención, consideración, respeto, amabilidad del personal de contacto, ¿no? Donde los usuarios tienen mayor relación, digamos, con
estos servicios, ¿no?, que hemos evaluado. ¿Cuál es el problema de fondo que estamos considerando? Si bien el programa Vaso de Leche es un programa social, ¿no?, que tiene por objetivo, ¿no es cierto?, proporcionar una ración diaria a las personas más necesitadas o personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, este programa, ¿no?, como repito, en tiempo de pandemia ha sido muy importante, y ha servido también como soporte de garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, pero es importante en este caso conocer la calidad percibida por las usuarias del programa, ¿no?, que estarían centrados en la satisfacción y también las expectativas que las usuarias tienen sobre eso. Luego, el objetivo de la investigación es determinar el nivel de calidad del servicio que entrega el programa Vaso de Leche, ¿no?, a la población objetivo. Se ha utilizado una metodología, en este caso, mixta, ¿no? Y el diseño ha sido de tipo transversal, ¿no es cierto? Y se hizo una primera descripción, luego se sometió a análisis correlacional de los datos, ¿no? El instrumento que hemos utilizado para este estudio ha sido el modelo, el cuestionario CERQUAL, tiene características de tipo Likert. Los participantes, la muestra ha sido trío probabilístico, ¿no?, de método aleatorio simple. Han participado del total de la cantidad de comedores populares que hay en la zona, ¿no? La muestra ha sido 67 usuarios, ¿no? Se ha procesado estos datos en el software estadístico SPSS y también se hizo algunas pruebas para garantizar la calidad del instrumento y la información. Se estimó un alfa Cronbach y las comparaciones se hicieron con la prueba de T-Student, correlaciones, regresiones y análisis factorial. Entonces, esos han sido algunos estadísticos inferenciales para poder estimar la calidad del servicio. En esta primera tabla de resultado, ¿no?, en este caso tenemos un alfa Cronbach de 0.87 que indica que las preguntas que se hicieron en los componentes, ¿no es cierto?, y sobre todo las expectativas que tienen en este caso los usuarios del servicio, son importantes y el significado es muy alto. Entonces, están siendo significativos, es confiable, ¿no es cierto?, para poder desarrollar. Por otro lado, el de Cronbach, en el caso de percepciones, nos estimó 92%. En este caso también es un indicador muy, muy válido que nos ayuda y es muy confiable para poder continuar con la investigación. Luego tenemos algunas características de los componentes que se ha estimado de manera descriptiva para poder, ¿no es cierto?, conocer cómo es que se está trabajando de acuerdo a los componentes estos valores, ¿no? Entonces, los resultados muestran en general los beneficiarios, en este caso, perciben un nivel inferior de calidad en los diferentes componentes del programa Vaso de Leche. ¿Esto qué nos indica? De que la existencia de brechas entre las expectativas que tiene el usuario y la percepción, ¿no es cierto?, de los resultados que recibe, en este caso del servicio, ¿no?, del programa, es un poco muy bajo, es decir, las expectativas vienen a ser un poco alto y la percepción es baja, ¿no? Entonces, la calidad del servicio no viene a ser muy, muy óptima, que digamos. Entonces, hay una brecha importante que desarrollar, que los programas sociales tienen todavía por mejorar este servicio, ¿no?
si bien esta escala de Likert de ser cual nos ayuda a identificar estos componentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se sometió a un análisis factorial para ver cuáles son los factores más importantes que tomar en cuenta para una propuesta mucho más, digamos, objetiva, en este caso, para poder mejorar el servicio. Entonces, aquí encontramos en la tabla que ah, los factores que hemos identificado son 8 factores que estarían relacionados con, más o menos para explicar estos cambios, serían 69.59%, que significa que los componentes que hemos visto anteriormente en la tabla, que son 5, tanto elementos tangibles, la confiabilidad, atención al usuario, capacidad de respuesta, la empatía, estos componentes nos indican de que estos factores estarían relacionados con los componentes mencionados, ¿no? Entonces, estos cambios podrían afectar a un 69% para mejorar la calidad de servicio. Se hizo también una correlación, ¿cierto?, a estos factores de calidad de los servicios del programa Vaso de Leche. Uno estaría condicionado, ¿cierto?, con los componentes de empatía, elementos tangibles, la confiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta. En el momento o en el tiempo de espera también es importante para obtener el servicio. Asimismo, tipo de insumos entregados, los mecanismos de entrega de estos insumos han sido importantes para poder considerar, ¿no es cierto?, la calidad de servicio. Entonces, estos componentes que hemos evaluado nos están evidenciando de que es importante tomar en cuenta al momento de brindar este servicio y que los programas de comedores populares podrían tomar en cuenta para poder mejorar el servicio esperado. Eh, entonces aquí tenemos esta escala que hemos encontrado para poder estimar la calidad de servicio de manera general, ¿no? Hay servicio esperado entre servicio recibido, y ahí encontramos, de acuerdo a la teoría, de que la calidad de servicio debe ser, ¿no es cierto?, mayor, ¿no?, el recibido debe ser mayor a lo esperado. Sin embargo, esto no sucede en los programas sociales, sobre todo en comedores populares. Entonces, aquí encontramos de que el servicio esperado, en este caso, ¿no es cierto?, las expectativas que tiene el usuario, que sería el servicio esperado, son mayores que las percepciones, es decir, servicio recibido. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, la calidad de servicio es negativo, menos 25, 27 puntos en este caso, ¿no? Es decir, hay una brecha importante que tomar en cuenta para mejorar este servicio, y no va a ser posible, ¿no es cierto?, si es que no se toma en cuenta con bastante detenimiento estos componentes, ¿no es cierto?, los programas sociales que prestan este servicio a los usuarios. También tenemos ya una tabla, ¿no es cierto?, de correlación para ver cómo es que se correlacionan estos elementos tangibles para poder tomar en cuenta, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de calidad de servicio, ¿no?, que prestan estos programas de comedores. En resumen, los resultados muestran que todos los elementos tangibles, seguridad, confiabilidad, capacidad de respuesta y empatía, estarían relacionados positivamente con el nivel de satisfacción general de los usuarios. Esto implica que mejorar estos elementos puede aumentar la satisfacción general de los usuarios. Entonces es muy importante para los programas sociales, sobre todo para este tipo de programas alimentarios, considerar estos componentes de calidad para que los servicios tengan mejor calidad también, ¿no? Algunos resultados, ¿no? En este caso, elementos tangibles, ¿no?, tiene una correlación positiva con todos los elementos,
excepto la que indica algunos, por ejemplo, los tangibles, ¿no? Como la apariencia física, instalaciones, el equipo, etcétera, que tiene que ver mucho con la parte de garantizar, por ejemplo, sobre todo en los almacenes, ¿no? De estos comedores populares. La seguridad también tiene una correlación positiva, ¿no? Esto significa que mejorando este componente mejora también la satisfacción a nivel de calidad de servicio de los usuarios. La confiabilidad, lo mismo, tiene una correlación positiva, ¿no? Y la capacidad de respuesta también tiene una correlación positiva y significativa, tomando en cuenta que los valores nos están evidenciando de que mejoramos estos componentes, ¿no? También mejora la satisfacción general de los usuarios. Y la empatía finalmente es un componente importantísimo porque tiene que ver más con la parte subjetiva, ¿no? La forma de cómo se relaciona tanto los que prestan servicio, en este caso los operadores del programa, y los usuarios. Entonces, necesariamente aquí este componente se debe tomar en cuenta para poder mejorar la calidad de servicio, porque ahí se concentra más la relación intersubjetiva entre los usuarios, por ejemplo, el respeto, la amabilidad, la empatía que debe prestar, ¿no es cierto?, los operadores para poder buscar una mejor calidad de servicio. Luego, de manera ya conclusión, diríamos de que las usuarias del programa Paso de Leche, para percibir la calidad de las cosas, requiere haber participado en la interacción con ellos. Es decir, son parte de este componente grande que es el proyecto o el programa, lo cual eh, lo percibido en este caso de los usuarios tiene que ver mucho con esa dialéctica entre lo que se desarrolla, lo que se trabaja en programa y lo que se piensa también en términos mucho más objetivos, ¿no? Sobre todo aquí el componente empatía es importante tomar en cuenta. Entonces, los factores que se han mencionado, ¿no? Resultan ser condicionantes, ¿no es cierto?, para explicar la calidad de servicio en el programa. Eso es importante porque los resultados que nos evidencian este estudio nos está mencionando que estos componentes es posible adaptarlo a los programas sociales, sobre todo en este tipo de programas alimentarios. Entonces, como parte del proceso de responsabilidad social universitaria, ¿no es cierto? Ahora estamos desarrollando el segundo componente que sería, ¿no es cierto?, cómo implementamos como estrategias de mejora de este servicio, ¿no? Entonces tenemos ahí un segundo proyecto que ya se va a iniciar al año, ¿no? En el primer semestre del año para poder desarrollar los resultados de este estudio. Eh, bueno, algunos nuevos conocimientos que podríamos mencionar, ¿no es cierto? Sería lo más importante, es conociendo la percepción del servicio recibido y sobre todo conociendo ya cuál es el nivel de calidad que prestan estos programas, ¿no es cierto? Ya identificamos cuál es el nivel de brecha que existe entre calidad en este caso el servicio entregado y servicio percibido. Nosotros podemos ahora definir algunas estrategias para poder mejorar este tipo de servicio, ¿no? Entonces, esto nos permite más profundizar el estudio para ver cuáles son las expectativas, cómo es que esto se vincula a nivel de los usuarios con los operadores del programa y cómo los operadores del programa también podrían trabajar de manera que esto tenga siempre una relevancia importante a nivel de la calidad de servicio. Entonces, eso es lo que, bueno, la parte de aplicabilidad, ¿cierto? Estos resultados pueden servir para poder, como base para identificar áreas de mejora de los servicios del programa Base de Leche
guiar la implementación de acciones específicas para aumentar la satisfacción general de los usuarios. Entonces, para esto, como comentaba, se está implementando un programa, ¿no?, de cómo ahora aplicamos estos resultados para mejorar estos servicios de los programas de vaso de leche, ¿no?, como parte de responsabilidad social universitaria. Bueno, eso sería en mi presentación. Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta para poder responder. Gracias. Agradecemos la presentación del doctor Juan. Si alguna persona en la audiencia tiene alguna consulta, por favor escribirla por el chat. Al parecer no tenemos ninguna consulta, doctor Juan Inquilla. Todo ha quedado perfectamente claro. Le agradecemos por su presentación. Muchas gracias a los organizadores y a la audiencia también. Gracias. Sí, muchas gracias por su participación. Ahora vamos a enviar el link de asistencia, por favor. Siguiendo con la programación, damas y caballeros, me complace presentar a un distinguido académico y experto en el campo de la educación y la divulgación científica, el doctor Oscar Calixto La Rosa Feijo. Nos acompañará hoy para compartir su amplia experiencia y conocimientos en un tema de gran importancia. El doctor La Rosa Feijo es licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, ha obtenido el título de Maestro en Educación, con mención en Docencia y Gestión Educativa, y ha culminado su doctorado en Educación. También realizó un posgrado en Educación en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. A lo largo de su carrera, el doctor La Rosa ha ocupado roles de liderazgo como director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y ha sido miembro de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes. Con 28 años de experiencia en la especialidad de Educación Física, posee un profundo conocimiento en áreas que abarcan desde el entrenamiento deportivo hasta la psicomotricidad y la investigación educativa. La ponencia que el doctor La Rosa Feijo presentará lleva por título Divulgación científica, conocimiento de la producción científica, atención a la problemática social, estudio comparativo FUSP, Brasil, Tumbes, Perú. El doctor dispondrá de un tiempo de presentación de 15 minutos y al finalizar reservaremos 4 minutos para resolver preguntas que pueda presentar la audiencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ana Lucía, por esta presentación y, bueno, saludar a todo el público presente. Buenas tardes con todos.
Bueno, vamos a tratar de dar a conocer un aspecto muy importante sobre la investigación y sobre todo lo que significa la divulgación científica. Quisiera saber si se me está escuchando correctamente. Sí, se le escucha perfectamente. Muy bien. Bueno, primero quiero dar a explicar, a conocer que este trabajo que se está exponiendo, que se va a exponer, es el resultado de haber llevado un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Este postdoctorado duró un año y fue de manera presencial, donde pues hemos adquirido algunos conocimientos que son importantes, darlos a conocer y sobre todo poner en una especie como juego lo que tiene en esta universidad y poder compararlo con cada una de las universidades que tenemos. Los participantes podrán de repente hacer un comparativo imaginariamente sobre lo que tiene, lo que ofrece su universidad, lo que tiene otra universidad y de repente poder en algún momento nivelarnos, ¿no? La Universidad de Sao Paulo es una universidad que tiene aproximadamente 89 años, cuenta con 8 sedes o campus, oferta más de 90 carreras profesionales, tiene 267 maestrías y doctorados, aproximadamente tiene 97.325 alumnos de graduación y posgraduación, 48 bibliotecas, 5.383 docentes, 2.483.493 participantes en las actividades de extensión cultural, tiene 13.368 técnicos administrativos y en su repositorio se encontraron hasta esa fecha 112.511 documentos. Eh, bueno, está ubicado pues en un estado de Brasil y luego vamos a ver en el mapa geográfico dónde está su ubicación para que puedan tener una idea más clara. Cómo se ubica la universidad dentro de los rankings a nivel internacional? La Universidad de Sao Paulo, a nivel latinoamericano, está considerado como la primera universidad en Latinoamérica, ocupa el primer lugar, y a nivel del ranking mundial está en el puesto 71. Entonces, una de las oportunidades que puedan tener muchos estudiantes de Perú tienen una universidad que en verdad está con las puertas abiertas para cualquier peruano que quiera ir a estudiar allá. La Universidad Nacional de Tumbes pues tiene 34 años de creación política y cuenta con 8 sedes, o perdón, con 4 sedes, oferta adicional de carreras profesionales, tiene 12 maestrías y 7 doctorados, aproximadamente cuenta con 5.440 estudiantes en pregrado, tiene 471 estudiantes en posgraduación, 4 bibliotecas, 500 docentes, 300 técnicos administrativos, y en su repositorio pues tiene 3.534 documentos. Si empezamos a comparar, ya vemos abismalmente que hay una gran diferencia, ¿no? Sobre todo en la parte numérica de la producción científica. ¿En qué puesto se ubica la Universidad Nacional Tumbes? La Universidad Nacional Tumbes a nivel del ranking Perú, estamos ubicados en el puesto 48, ¿verdad? En el puesto 48. Y en el ranking mundial, pues estamos en el puesto 6.650, muy lejos, abismalmente, de la Universidad de Sao Paulo. Y mucho de las universidades, ¿no? En nuestro país, la universidad que ranquea, pues la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que está en el puesto 962 a nivel mundial. La ubicación geográfica, ¿no? Aquí en este mapa que se puede apreciar, Tumbes, bueno, en la zona norte, mientras que Brasil está casi en la parte sudeste en Sudamérica. Ahí está marcado y bueno, hemos puesto a tomar dos capturas que representan tal vez geográficamente lo que significa cada región, ¿no? Los que conocen Tumbes o no conocen, pues uno de los atractivos que Tumbes ofrece siempre son sus manglares, sus playas. Y en Sao Paulo pues existen muchos y yo he podido tomar de repente uno de los atractivos más importantes que fue un museo pues que tiene una característica arquitectónica muy especial, ¿no? Que sería motivo pues, ¿no? de que en caso puedan ser analizados.
¿Por qué se da este programa o mi participación? Yo diría que a veces la suerte nos puede acompañar y eso también fruto de poder investigar o querer hacer la superación personal. Para entender cómo está dado la investigación en la Universidad de Sao Paulo y cómo podríamos mejorar en algunos casos en las universidades nacionales o en las universidades peruanas, tendríamos que tener los modelos, cómo se da. Y partimos de que es un programa que tiene la Universidad de Sao Paulo, que es el programa interdisciplinar de estrategias de disseminación y conocimiento científico, producción, circulación en la sociedad. O sea, aquí hay un programa especialmente para que todos los trabajos que estén o proyectos que puedan estar relacionados con el conocimiento, con las formas y estrategias de dar a conocer, de difusión a la sociedad, puedan insertarse acá. El trabajo que yo hice estuvo insertado en el proyecto que manejaba el profesor doctor Luciano Guimarães de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo. Su proyecto se llamaba Observatorio de Comunicación Científica entre la Universidad y la Sociedad, difusión cultural, conocimiento científico. Es decir, cómo la difusión, cómo el conocimiento científico está llegando a la sociedad. Y para mí, en un principio, que fui invitado para hacer un proyecto que tenga una relación con lo que signifique la producción científica, que signifique qué y cómo está llegando esta producción científica a las comunidades. Bueno, mi preocupación básica era conocer cómo las universidades están atendiendo esas necesidades sociales. Y parto de un principio acá. Muchos de los estudiantes quizás que están en esta sala o profesores que se dedican pues al trabajo de asesorías, tenemos un gran problema en lo que significa la creación científica o los títulos de investigación. Muchas veces los títulos de investigación son creados mentalmente, o sea, no van del lugar de donde hay un problema. A veces alguien lo imagina y dice, yo quiero investigar sobre esto. Y sería importante de que antes de hacer eso, debería ejercitarse al estudiante, ir a los lugares donde existan problemas que estén relacionados con lo que a él le gusta, con lo que a él le interesa, y poder darse cuenta que con su aporte puede dar una solución a ello, ¿no? Entonces, con esto salió la propuesta del título que fue Divulgación Científica, Conocimiento de la Producción Científica, Atención a la Problemática Social. Ese fue el título con lo que pude yo ser aceptado en la Universidad de Sao Paulo. Quiero indicar que para hacer esto hay una convocatoria que está abierta. Cualquiera puede entrar a la página de la Universidad de Sao Paulo y podrá ver que los concursos son anuales, están todo el año. En el caso de los postdoctorados, en el caso de las maestrías y doctorados, sí tienen fechas. Y lo más importante es que a veces nosotros descuidamos un poco de repente una oportunidad que está muy cerca, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los objetivos que se plantearon para esto? Primero fue analizar la divulgación científica en la atención de la problemática social desarrollada en la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y la Escuela de Educación de la Universidad Nacional de Tumbes. Vimos que existían en la parte estadística, ¿no? Que hay una brecha muy abismal, muy grande. O sea, no vamos a poder tener una comparación cercana. Definitivamente que están muy lejos. Pero sin embargo, esto da pie a que nosotros podamos analizar cómo estamos, qué nos falta, y de repente soñar en grande, ¿no? El hecho de que podamos copiar modelos de repente de alguien que está avanzando sería muy bueno porque podríamos nosotros de repente tomar las cosas positivas, ¿no? Dentro de estos objetivos generales se plantearon los siguientes objetivos específicos. Primero, categorizar los medios de divulgación de la producción científica en la Facultad de Educación de USP, la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y la Escuela de Educación de la UNTUMBES, Perú. El segundo objetivo fue destacar el nivel de atención de la divulgación de la producción científica en la Facultad de Educación en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y la Escuela de Educación de la Universidad Nacional de Tumbes. Y
El otro objetivo que se ha puesto para esta ponencia es comparar los niveles de divulgación de la producción científica en las universidades de Sao Paulo, Brasil, y la Universidad Nacional de Túnez. Teniendo en cuenta estos objetivos, primero hay que entender qué significa lo que es la divulgación científica, ¿no? Y para eso hay que entender que la divulgación científica está dado como todo aquello que se debe comunicar, informar, todos esos conocimientos científicos que se realizan en la parte de la academia en este caso, o los aportes de los científicos, se deben dar a la comunidad. Es dar a conocer todo lo que se está creando, todo lo que se está estudiando, todo lo que se está dando como nueva forma de conocimiento. ¿Cuáles son los propósitos de esto? Bueno, el propósito de la divulgación científica es promover la comprensión y el interés por la ciencia en la comunidad, especialmente, porque muchas veces la comunidad no entiende cuáles son los avances, cuál es la producción que están teniendo las universidades. Hace poco tiempo que hemos tenido, por ejemplo, este problema de la pandemia por la COVID-19, pasó un caso increíble a nivel internacional, ¿no? Cómo la ciencia trataba de aportar algunas soluciones, por ejemplo, con las vacunas, y sin embargo la población, gran cantidad, era reacia a esos avances, ¿no? Y había una serie de informaciones negativas que justo por ello muchas personas perdieron la vida. O sea, no creyeron en la ciencia. Y aquí es donde juega un papel importante la formación de los profesionales, que son los que tienen que dar a conocer estos aspectos a la sociedad. Y sobre todo que las personas tengan que tener un análisis crítico y que sepan entender, ¿no?, que los aportes de la ciencia justo deben ser para dar solución a los problemas que tenemos en la sociedad. Esta divulgación científica debe ser dada o debe desarrollarse en las universidades, ¿no? Las universidades a nivel mundial, pues siempre deben dar a conocer, y uno de sus propósitos de las universidades es atender la solución a los problemas que tiene la sociedad en general. Entonces, si tenemos problemas, quien debería dar solución a estos problemas en la sociedad debería ser básicamente las universidades. ¿Cómo está la divulgación dentro de la universidad y cómo se da la divulgación? Bueno, Duarte y Cromwell nos dice pues que la universidad en este caso debería formar ciudadanos aptos para el desarrollo de las comunidades. Es decir, los profesionales, es verdad que van a ir a un mercado laboral, pero ese mercado laboral también surge por alguna necesidad y también tiene que ser parte del desarrollo de esta sociedad. Tiene que brindar, no solamente va a ser un empleado que se dedica a producir o que se va a calificar como mano de obra, no, sino que tiene que ser alguien que tenga tendencias a generar un cambio en la sociedad, que brinde aportes para mejorar, ¿no? Por ello es importante de que los profesionales en la formación universitaria ya deban tener ese amor por la investigación y sobre todo por el aporte a la sociedad para mejorar. En los últimos años hemos visto cómo, por ejemplo, en nuestro país los problemas sociales se vienen desarrollando, increíblemente vienen creciendo los problemas, y sin embargo, hasta ahora, todo está dentro del campo de la política. O sea, todo está enmarcado a un lado, mientras que los que hacemos sociedad no estamos colocando la solución a ello. Quizás sea porque no se está mirando a la universidad como el aportante para que solucione los problemas, sino más bien creemos que todo debe darse en el campo de la política. Hernández también nos dice pues que la calidad educativa, que tanto en los últimos años venimos pregonando y venimos diciendo que queremos mejorar la calidad educativa, que debe darse la calidad educativa, sin embargo, no se le ha dado mucha importancia a la investigación científica. En la actualidad, hoy, por ejemplo, como un evento de esta característica, pues estamos viendo que muchos trabajos que se van a exponer quizás puedan ser un aportante
para mejorar algunos aspectos en la parte social, pero a nivel político quizá no se le da esa atención y debería ser al contrario, debería tener la prioridad y deberían generarse mucho más eventos para poder dar a conocer todo lo que la ciencia está dando en mejora de nuestra parte social. Uno de los primeros indicios de la divulgación científica que históricamente se puede mencionar, ¿ya?, es el trabajo de Galileo Galilei, donde explica los diálogos sobre los dos máximos del sistema del mundo. En su época, Galileo Galilei propone y hace un estudio sobre la Tierra, el movimiento de la Tierra, ¿no? Y esta fue la primera publicación que se tiene. Sin embargo, por esta publicación fue juzgado, ¿no? Incluso fue prohibido su publicación, porque en esa época pues se vivían de repente tiempos en que los aspectos científicos pasaban por el análisis primero de la religión y lógicamente que había una contraveniencia a lo que él proponía. Y además de ello, habían otros filósofos pues que tenían otra propuesta y definitivamente que tenía que ser probado y comprobado, y en la actualidad algunas de sus teorías han sido aceptadas, pero como parte, ¿no?, se informa de que desde ese tiempo la divulgación científica ya iba jugando un papel importante porque la sociedad lo necesitaba. Una de las primeras revistas que fue fundada en el año 1872, es la Popular Science Monthly en Estados Unidos, y que en esta revista se daban a conocer, por ejemplo, todos los inventos que se daban en algunos lugares, las propuestas de investigación, y eso también empezó a generar, a crear expectativas, porque muchos quisieron ya a imitar, a ser investigadores, a ser inventores, y de alguna manera es lo que se está proponiendo, por ejemplo, en eventos científicos como este, donde se quiere fomentar, ¿no?, la investigación y sobre todo la producción. Metodológicamente en este trabajo se ha hecho una revisión, ¿no?, de las características que se tienen en los repositorios, en las producciones que tienen los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo y también de la Escuela de Educación, en algunos aspectos que podamos tener para poder dar a conocer algunas relaciones. Como resultado primero comparativo podemos dar que a nivel pues, de Universidad de Sao Paulo, en la Facultad de Educación y la Escuela de Educación, hicimos un mapeamiento de diferentes trabajos o repositorios que se tenían allí, y nos dimos con la sorpresa, pues, por ejemplo, que los trabajos de graduación que tenían para el año, entre el año 2009 y 2012, eran 126 trabajos que se habían encontrado. Y aquí quería hacer hincapié en algo, porque me pareció algo increíble, ¿no? Pregrado no tenía un repositorio donde podíamos analizar y revisar los trabajos, las tesis de investigación de los estudiantes de pregrado. No había un repositorio. Y para mí fue sorpresa porque en nuestras universidades cada día los repositorios tienen mucho uso, mucha utilización. Se están publicando todas las tesis de los estudiantes de pregrado, pero acá no, simplemente estaban en una biblioteca. Y mi pregunta fue por qué justamente. Me dijeron algo que en verdad podía tener alguna razón y en otra parte quizá no. Eso ya se queda a criterio de los oyentes, ¿no? Primero, para ellos, un estudiante de graduación sí debe cumplir con la formación de ser un investigador, de desarrollar las competencias de un investigador. Pero su trabajo de investigación, quizá por la forma, no va a adquirir, digamos, una relevancia de exigencia máxima, ¿no? Sin embargo, este estudiante tiene que demostrar que su trabajo lo ha hecho mediante publicaciones, por ejemplo, de artículos científicos, participación en ponencias. O sea, más relevancia hay en lo que es la participación de él en eventos científicos como este, por ejemplo, y sobre todo que participe activamente y que no solamente sea un asistente, sino que también él haga trabajo, haga ciencia, que su trabajo lo exponga ahí. Entonces, esa es una de las formas como el estudiante obtiene también una calificación para poder recibir su graduación.
En las tesis de maestría y doctorado que encontramos 596 en el año de 2022, porque habían, bueno, en años anteriores muchos números. Sin embargo, también aquí sí había una exigencia en la que el participante o el maestrante o el doctorante tendría que, aparte de lo que hacía el estudiante de pregrado, tenía que demostrar, y aquí sí encontramos en los repositorios la cantidad de trabajos de tesis de maestría y doctorado. Eso sí se puede evidenciar. Cualquiera puede entrar a un repositorio de la Universidad de Sao Paulo y va a encontrar eh, la cantidad increíble que tienen. Solamente esto era en lo que es la Facultad de Educación. Si hablamos de otras facultades, pues van a encontrar un número casi parecido por facultad. Y la exigencia sí es muy fuerte para el maestrante y el doctorado. Lo que sí es importante recalcar es que no es imposible poder desarrollar un trabajo de investigación porque, haciendo hincapié a lo que Sampieri decía, no todo trabajo que es investigable debe ser demostrado, y por tanto la demostración está en el trabajo que desarrolla en este caso, el autor de esta investigación. Bueno, nosotros como universidad en Tumbes no tenemos maestría y doctorado en educación. Ellos sí lo tienen. Nosotros solamente teníamos en el año 2022, imagínense, solamente habían 24 trabajos que estaban en el repositorio. ¿Ya? Y aquí también quería hacer algo, ¿no? Porque como la universidad, la escuela de educación es una escuela joven, pero sin embargo, hace algunos años atrás, nuestro sistema político en las universidades, por ejemplo, permitía que se hagan los proyectos de titulación especial, ¿no? O PET le llamaban, ¿no? Que ese era donde el estudiante simplemente asistía a una serie de asignaturas y no hacía tesis, no investigaba, no generaba producción científica y por tanto sus competencias de investigador pues simplemente no iban más allá a obtener un título profesional. Entonces es importante que un profesional maneje estrategias de investigación, sí es importantísimo, porque con ello, cuando se desarrolle como profesional, va a poder aportar científicamente también en alguna solución a los problemas que se le pueden presentar en su profesión. Encontramos también que en la universidad, en este caso la facultad, existe una revista científica, ¿no? Y esta revista científica tenía publicados hasta el año 2022 559 artículos, ¿verdad? Mientras que nosotros al año 2022 todavía no. Ahora tenemos ya una revista científica que está en la facultad y que está siendo aportada pues por las diferentes escuelas que tenemos en nuestra facultad. O sea, eso significa pues que en las universidades tienen que entrar a ver cómo están en otros países o otras universidades y empezar a generar quizás, como les decía, los modelos para poder crecer. ¿Cuáles son los medios que tenemos? Y aquí hay otro cuadro comparativo. Primero, bueno, se supone que nosotros tenemos que ver cómo crece una universidad y cómo divulga todo lo que produce. En este caso, la Universidad Nacional de Tumbes, bueno, si hacíamos un comparativo con la Universidad de Sao Paulo, quise ver, y la sorpresa para mí fue de que teníamos algunas cosas que ellos también tienen. Sí, sin embargo, estas cosas que ellos tienen, pues las tienen mucho más desarrolladas, quizá por la parte económica, por el desarrollo que tienen y por el interés y la importancia que le dan a ello. Tienen una página web, si alguien entra va a darse cuenta que la página web tiene mucha información. Sin embargo, en nosotros, en algunos casos, muchas plataformas, entramos, a veces no abre un sistema o no entra acá, no le da señal y a veces nos incomoda la situación. O sea, nosotros tenemos que pasar por la calidad, ¿no? Si mostramos algo en nuestra página, pues tiene que estar bien presentado, ¿no? Eventos científicos tenemos también, pero cuando entramos también a la página vamos a encontrar que eh, los eventos científicos son casi semanales. Y entonces nosotros quizás hacemos un evento cada vez cuando hay un aniversario o cuando hay alguna actividad de alguna escuela o alguna facultad. Entonces,
La ciencia debe ser constante, ¿no? Y acá venía lo que le decía, los estudiantes, por ejemplo, en el tiempo que hacen la obtención de su pregrado o graduación, como le llaman ellos en ese transcurso están haciendo eventos. Y no solamente son los que terminan, sino los que están también llevando las asignaturas. O sea, de esa manera fortalecemos las competencias investigativas y además vamos a ir descubriendo quiénes pueden ser, pues, buenos investigadores y sobre todo despertar ese gusto y ese interés y la pasión por la investigación. Biblioteca digital, tenemos también un canal de televisión. Bueno, la Universidad Nacional de Tumbes tiene un canal de televisión, ellos tienen un canal, y la diferencia era de que en el canal de televisión que ellos tienen, pues sí hacen divulgación científica, sí hacen producción audiovisual relacionada a la ciencia, y a nosotros todavía estamos en ese camino de querer asumir o de querer ejecutar algunos proyectos que estén relacionados, pues, con la divulgación científica y sobre todo que se dé a conocer, ¿no? Todo lo que produce la universidad. Emisora de radio no tenemos, ellos sí tienen una emisora de radio que también diariamente, y eso cualquiera puede entrar a la página de la universidad y puede revisar que en esa radio pues van a encontrar todo lo que se hace en la universidad. Una app digital, no tenemos app digital, ellos sí lo tienen, ¿no? que como la tecnología pues está al servicio de los estudiantes y poder economizar aquello que de repente nos genera un problema con los carnets, por ejemplo, ¿no? Con un carnet digital, pues cualquiera puede hacer uso y no tiene ningún problema. Bueno, redes sociales, en la actualidad creo que todo el mundo tiene redes sociales y solamente hay que darle utilidad adecuada, ¿no? Porque los medios de divulgación entonces también deben ser utilizados con las redes sociales, pero siempre y cuando se divulgue científicamente. Bueno, otra de las comparaciones que hicimos también fue ver la producción científica que teníamos. Doctor, disculpe. Sí. Ya nos hemos excedido un poco de tiempo. Bueno, solamente quedan, que iba a ser los últimos, me das 2 minutos, no sé. Sí, no se preocupe. Ya, bueno, aquí están unos niveles comparativos que teníamos en la producción científica en el año 2020, 2021 y 2022. ¿Cómo es que está la universidad? La producción científica de la Universidad de Sao Paulo, imagínense, en el base de datos tiene, en el año 2021, en la web Science tiene 12.716 artículos y en Scopus tiene 15.757 artículos publicados. En el 2022, pues esto ha ido creciendo y va a ir creciendo por la producción que tienen. ¿Cómo está la divulgación científica? Que era una de las partes que quería de repente llegar aquí y vamos a tratar de explicar. La comparación que hacemos, por ejemplo, ¿qué produce la universidad? En este caso la Facultad de Educación está en la parte de la didáctica. Miren cómo tienen trabajos que destacan sobre ello. Política pública, lo que estábamos viendo, por ejemplo, el caso de los antecesores a la aplicación que dieron, por ejemplo, en salud pública, en lo que es infraestructura, ¿no? Cómo están ellos y lo que es lo que mencionó nuestro compañero anterior sobre la leche, el proyecto que tenía, ¿no? Entonces, estos aspectos son lo que marca la diferencia, ¿no? ¿Dónde está la problemática social más relevante? Y es donde los trabajos van destinados, ¿no? Hicimos también un mapeo sobre lo que produce en lo que es la maestría y doctorado y nos dimos cuenta, por ejemplo, de que en lo que más era sobre temas desarrollados en el año 2022, que era lo que último, aspectos sobre filosofía, aspectos sobre la desigualdad social, ya sobre la ciencia, la biología, la matemática, que eran los que son los aspectos donde le dan mucha más importancia en los programas de maestría y doctorado, ¿no? Y después en las publicaciones de las revistas científicas, pues encontramos que también rankeaba lo que era la ciencia, la matemática, la física y otros aspectos que estaban relacionados con la docencia y la capacitación, la diversidad cultural que tanto se habla en la actualidad, la educación a distancia que era lo que últimamente se está dando y la filosofía que siempre está enmarcado. Yo en verdad me quedé admirado tanto el aspecto filosófico como toman en esta universidad y no descuidar la parte de la política pública. Eso sí me quedó muy claro de que en Brasil se le da mucha importancia al aspecto de la política pública, o sea, cómo hay una relación entre política y producción científica de las universidades.
Bueno, como conclusiones podemos decir pues que ambas universidades tienen una preocupación por querer mejorar sus aspectos de producción científica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Universidad de Sao Paulo está viendo el aspecto internacional, mientras que nosotros todavía como universidad pequeña estamos viendo todavía aspectos de la parte local, regional y nacional. Eh, bueno, eso es lo que podemos indicar pues así a grandes modos sobre nuestra aplicación, y quería terminar con un pensamiento de Albert Einstein cuando nos dice que el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar si cambiar nuestra forma de pensar. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Oscar Calixto La Rosa Feijo. En el chat tenemos una consulta de Sandra Inquilla que consulta, ¿qué pasa con aquellos que se graduaron sin investigación y cómo pueden empezar a adquirir estos conocimientos? Si existe algún programa o intercambio académico que permita al graduado iniciar una investigación desde cero. Bueno, para empezar, la pregunta no sé si es por la Universidad de Sao Paulo o la Universidad de Tumbes. Bueno, antiguamente, por ejemplo, aquellos que en la Universidad de Tumbes no han terminado su titulación, en este caso no han obtenido su título, han habido muchas veces amnistías que les han permitido regresar si es que todavía faltaban algunas asignaturas. Pero si ha terminado, lo único que tiene que hacer es elaborar su tesis, ¿no? Su trabajo de investigación y sustentarlo para poder titularse, ¿no? En caso de la Universidad de Sao Paulo, no, ellos sí te titulan, simplemente que no aparece su título en el repositorio. O sea, están titulados, pero las tesis están en una biblioteca en físico. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Listo. El tiempo nos ha ganado un poco, pero agradecemos a cada uno de nuestros ponentes por sus valiosos conocimientos que nos han compartido y perspectivas el día de hoy. Sus presentaciones para cada uno de nosotros han sido una fuente de inspiración y enriquecimiento. De igual forma, agradecer a toda nuestra audiencia por su participación activa y las preguntas que han enriquecido nuestra discusión. Su compromiso es fundamental para todo el éxito de este evento. Con toda esta presentación damos por cerrada esta mesa y esperamos que hayan disfrutado inspiración y hayan encontrado una buena fuente para sus proyectos e investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los ponentes, a la moderadora Ana Lucía, muchísimas gracias. Desde la RPU los invitamos a participar de la cuarta semana de la investigación que continúa hasta el día viernes. A las 5 de la tarde retomamos las mesas, acabamos de poner en el chat la conferencia de Ciencias Sociales 2, que se va a tener el día de hoy a las 5 de la tarde, los participantes, y el link de acceso igual lo pueden acceder a partir del programa interactivo que tienen o a los correos que han estado recibiendo. Muchísimas gracias, buen descanso y nos vemos a partir de las 5 de la tarde. Buen día. Gracias. Además, vamos a dejar 3 minutos más la asistencia, que está ahí en el chat, pueden verlo. Y luego sí cerraremos la mesa, pero le pedimos que puedan utilizarla en ese momento y en 3 minutos cerramos la mesa. Muchísimas gracias y buen día.